Los hombres de Hitler. Ribbentrop. El mandadero. Se tenía la sensación de que era muy dominador y arrogante. Era impredecible, saltaba de una cosa a la otra. Le daba a uno la impresión de ser un don nadie y de que él le estaba haciendo un favor con solo dirigirle la palabra. Creo que era más un mandadero que un parásito, pero llevaba a cabo misiones terribles. ¿Por qué tuvo él un idiota como Ribbentrop como ministro de Relaciones Exteriores? No podía explicarlo. Ribbentrop había sido seleccionado para ser ministro de Relaciones Exteriores porque él ingenuamente creía que un hombre que había estado comerciando champán sabría algo sobre política. La idea de tener a un hombre de buena extracción social era muy bienvenida por Hitler. Los tres mayores poderes del mundo están unidos en su dura e incansable lucha contra el comunismo y en su siempre creciente amistad. Ellos se han vuelto así los creadores y garantes de un futuro nuevo y más justo. Tenía mucha facilidad para adaptarse a la gente que los rodeaba y solía halagarlos. Pero no creo que nadie gustara mucho de él. Había algo en él que no era muy agradable. Advertí un cambio en él. Se volvió más arrogante. Toda su postura se tornó agresiva. Me parece que, por sobre todo, él era un actor, porque hacía todo lo posible por impresionar a los que lo rodeaban. En 1910 fui a Canadá, aunque originalmente había planeado ir a las colonias alemanas. Quería ver el mundo. El Nuevo Mundo. Fue parte de él durante algunos años. Él ayudó a construir este puente. Un emigrante de 17 años de edad con todas las oportunidades. Cualquier cosa menos atractivo. Solo recuerdo lo que mis padres me contaron. Ellos parecían pensar que era un hombre muy atractivo y disfrutaban estando con él. Asistía a muchas fiestas a las que ellos también iban. En esa época eran invitados a muchas fiestas donde deben haber conocido a muchos otros hombres. No lo sé. Cuán diferente hubiese sido mi vida si hubiera permanecido aquí, dijo el condenado en su celda de Nuremberg. Las personas no nacen criminales de guerra. Al principio de su carrera, Ribbentrop se movía en los círculos más selectos de Canadá. Un sagaz hombre de negocios con valiosos contactos, aún en fiestas de fantasía. Y miembro de la clase dirigente, clubes deportivos, cricket, golf, danza sobre hielo. Con el grupo Minto Six, él dio representaciones en todo Norteamérica. Él solía usar pantalones ajustados con polainas. Llevaba también una chaqueta muy ajustada. Solía bailar con todo el mundo. Había músicos para acompañar las danzas que él parecía preferir. Donde quiera que la gente se reuniera, allí estaba el bueno y viejo Rib.
¿Rumores de doble empleo como un agente del Kaiser? Cuando mis padres descubrieron que él había sido mencionado en los periódicos como espía, dijeron que no podían creer que el viejo Reeve fuese un espía. Había sido uno de sus amigos. El amigo desapareció. Para su despedida hubo una fiesta magnífica. Él se fue a la guerra y jamás volvió a ver el Nuevo Mundo. Fue teniente de húsares y ganó la Cruz de Hierro. No muy lejos de las trincheras estaba otro soldado de Austria. Sus caminos no se cruzaron todavía. Resultó herido y enviado a Constantinopla. ¿Era él espía que debía azuzar a los árabes contra Inglaterra? Los archivos fueron destruidos. La guerra estaba perdida. La paz traumática. El patriota decepcionado. Volvió a los negocios y a las fiestas, pagadas por las ganancias de su compañía de champaña. Su meta no había cambiado: ascender en la escala social. En aquellos días se lo conocía como Riebensnob. La gente solía burlarse. Era un snob. Le gustaba ser visto en compañía de nobles y de gente de la alta sociedad de Berlín. Tuvo la buena fortuna de casarse con una mujer rica. Su golpe de suerte, su matrimonio con Anneliese Henkel, que lo convirtió en yerno de un barón de Champaña. Él quería adelantar y conocer a tanta gente como le fuera posible. Probablemente también como una forma de ayudarse a vender su champaña. Cuanta más gente conociera y cuanto más rica fuesen, mejor para él. Se mantenía aparte de la vida en las calles. Allí su antiguo camarada de armas estaba batiendo el tambor. Sus partidarios no provenían de los salones. Pero el señor von Ribbentrop sentía que él provenía de una clase superior. Una casa elegantemente amueblada, arte moderno y muy interesante. Gran número de visitantes que eran caballeros de ascendencia judía. Eso realmente me asombró. Este caballero era antijudío y estaba en su camino ascendente. Pero para ganar poder necesitaba más que el humo de los sótanos de cerveza. Ribbentrop estaba aún apartado de todo esto. Estaba cercano a este hombre, Gustav Stresemann, un demócrata. Pero su compañero en política resultó ser Franz von Papen. Había muchos políticos, diplomáticos y economistas como Schach von Papen, el mismo Ribbentrop y muchos otros de la política, la industria y las artes. Cuando el tiempo estaba bueno, salían al jardín donde no podían dejar de ser vistos y mantener toda clase de conversaciones interesantes sin ser observados. Su tema era la República de Weimar, que luchaba por su supervivencia. ¿A quién debería ser confiada? ¿Tal vez al agitador que prometía salvación? Alguien debe ponerse de pie en Alemania y decir: queremos paz, pero rechazamos esta opresión incesante y no podemos soportar esta privación. Ribbentrop decidió acompañar a Hitler. ¿Qué pensaba? Ribbentrop era importante para Hitler porque provenía de una buena familia. Hitler no tenía muchos seguidores educados o provenientes de buenas familias. Como Ribbentrop, en cuya mansión los aliados de Hitler destruyeron la República.
El diario de la señora von Ribbentrop de enero de 1933 registra la manera en que Hitler se abrió camino hacia el poder. Domingo 22 de enero, 10 de la noche, reunión en casa en Dahlem. Hitler, Frick, Göring, Körner, Meissner, el hijo de Heiderbung, von Papen, Joachim. Von Papen quiere impulsar a Hitler como canciller. Martes 24 de enero, té en Dahlem. Frick, Göring, von Papen, Joachim. Decisión de formar un frente nacional para ayudar a von Papen a lograr el apoyo del viejo Hindenburg. Viernes 27 de enero, Joachim sugirió a Hitler que el frente nacional se forme tan rápido como sea posible y que ellos se reúnan con von Papen en Dahlem a la noche para discusiones finales. Subsecuentemente, una larga conversación con Göring en la que se discutieron futuras tácticas. Domingo 29 de enero, Hitler anunció que todo había sido establecido. No obstante, tendría que llamarse a nuevas elecciones y a crear nuevas leyes. Como Hindenburg no quería elecciones, Hitler pidió a Joachim que dijera a Hindenburg que estas serían las últimas. Lunes 30 de enero. Hitler fue nombrado canciller. Sentí que estaba en presencia de un hombre que sabía lo que quería y tenía una muy fuerte personalidad. Ribbentrop había encontrado a su amo y nunca se alejaría de él. He oído que con esa inmensa fuerza, poder y convicción, incluso brutalidad y severidad, él podía expresar sus opiniones cuando pensaba que era probable que encontrase oposición. Nadie podía igualar al nuevo secuaz en su habilidad para escuchar al dictador. Él tenía otra habilidad. Vislumbraba de antemano lo que Hitler quería y entonces lo sugería. Ribbentrop, en camino ascendente, haría cualquier cosa para llegar allí. Todos estábamos sorprendidos porque tuviera una carrera tan exitosa. No pensábamos que estuviese dotado tan académicamente. Pero debe haber sido tremendamente hábil. Aún estaba en la cima, pertenecía al círculo íntimo. Y el Führer confiaba en él, pero no así los viejos luchadores del partido. Ellos nunca vencieron su desconfianza hacia el trepador, el nuevo, que nunca se había ensuciado las manos. Solamente un hombre sospechaba el oculto talento del barón del Champaña. Himmler, que apoyaba a su amigo personal en su ascendente camino en la SS. Una amistad muy útil. Ribbentrop estaba en el personal de Rudolf Hess, que era diputado de Hitler. El denominado directorio de Ribbentrop se estableció bajo Hess y Ribbentrop incluyó a algunas personas que tenían conocimiento sobre asuntos exteriores e historia. Con ellas llevó a cabo varias asignaciones especiales. Algo que los diplomáticos no habían logrado, un acuerdo con los británicos. El Tratado de Versalles estaba siendo socavado. Se le permitía a Hitler aumentar su armamento naval a 1/3 del poder de los británicos. Esto fue hecho posible por el osado y previsor enfoque del canciller del Reich alemán. Es el primer paso práctico en años hacia el control de armamentos y la pacificación general en Europa. La siguiente obra de pacificación, las tierras del Rin fueron ocupadas y el Pacto de Versalles roto nuevamente. Todo lo que queremos es paz, todo lo que queremos es tranquilidad, todo lo que queremos es poder dedicarnos a nuestras tareas, todo lo que queremos son nuestros derechos y que no nos despojen de nuestro honor. El maestro y su discurso. Una nación
que quiere que le devuelvan su soberanía y que jamás vuelvan a discutírsela. Pero también una nación que no quiere otra cosa que libertad, igualdad y paz. El fiel mandadero fue nombrado embajador en Londres. La despedida de Hitler. Ribbentrop, eres el mejor caballo de mi establo. Consígueme una alianza con los ingleses. Ribbentrop viene a Londres con la fama de querer llevar a cabo una política que lleve a lograr acuerdos con los británicos. El mundo se dividía entre el antiguo imperio británico y la nueva Alemania. Ribbentrop, el anglófilo, debía conseguir apoyo de Londres. Cuando fui a trabajar para él en Londres en 1936, todo tenía que ser inglés, desde sus ropas hasta su té. El perro tenía que ser una raza inglesa si fuese posible. Todo era inglés, incluso las armas de Purdy y Holland and Holland. Nada podía ser lo bastante inglés. La embajada alemana, lugar de reunión de la aristocracia británica. El secuaz de Hitler pretendía hacer política con ellos, una ilusión. Él solo se volvió anti-inglés después que había hecho el tonto en Inglaterra al actuar de manera tan ridícula. Como en la recepción dada por el rey de Inglaterra, Herr von Ribbentrop, huésped de honor. Ribbentrop, que no era diplomático de carrera, fue un hombre ambicioso que había estado antes en el negocio del champán, pero estaba muy ansioso de mostrar que no carecía de modales. Y lo primero en que no tuvo éxito fue en el momento en que saludó al rey como si estuviese presentando sus cartas de acreditación. Aparentemente el rey habría dicho: oh, bien, estamos habituados a que la gente de nuestras colonias nos salude a la manera nativa. Hitler le perdonó el paso en falso. Su crédito parecía inagotable. Los enemigos de Ribbentrop, Goebbels, Göring, Hess, estaban impotentes porque en principio Hitler siempre apoyaba a la persona que estaba siendo perseguida por los fuertes del partido. El solitario y su jefe, un equipo hasta el final. Ribbentrop carecía de ese toque de distinción. No tenía una posición en el partido. Y gente como Goebbels, Göring o cualquier otro tomaría su lugar junto a Hitler. Y él mismo, creo, sentiría eso fuertemente, porque siempre querría volver a mantenerse en contacto con Hitler, temeroso de que otras personas socavaran su relación. Como embajador era un aficionado, pero continuaba impulsando la política exterior de Hitler. En 1937, un pacto con Japón e Italia sin consultar a la Cancillería. Otro éxito para Ribbentrop. Una alianza contra los bolcheviques por la guerra que él quería porque su jefe la quería. Hitler estaba leyendo el Deutsche Nachricht cuando Ribbentrop dijo súbitamente: mi Führer, pronto deberemos desenvainar nuestras espadas. Pensé que Hitler lo golpearía. Hitler dijo: no, Ribbentrop, no ahora. Todavía no. Hitler todavía contaba con que sus primos arios en las Islas Británicas dividieran el mundo con él, pero ellos no querían hacerlo. Si no es con los ingleses, entonces contra ellos, dijo el antes anglófilo Ribbentrop. Él había entendido que lo habían rechazado, por decir así, y se volvió antibritánico. No quería que Hitler pensara que a él le gustaban los ingleses, de modo que se mostró más antibritánico. Marzo de 1938, el Anschluss de Austria. Como Führer y canciller de la nación alemana y del Reich proclamo
para los anales de la historia alemana, el ingreso de mi patria al Reich alemán. El secuaz de Hitler casi pierde su ingreso. El recién designado ministro de Relaciones Exteriores tenía solo un papel de partiquino. Hitler quería un mensajero activo en la Cancillería. Ahora era asunto de atraer a Mussolini al lado de Hitler. No era difícil, los dos hombres se llevaban bien. Mi impresión acerca de Ribbentrop no fue desagradable. Quiero decir, físicamente, ¿me explico? Mientras que otros personajes eran un poco difíciles de interpretar. Ribbentrop, por ejemplo, era el diplomático clásico. Palabras amables, pero el colega italiano de Ribbentrop, el conde Chano, escribió inquieto en su diario: tiene la idea de la guerra metida en su cabeza. No dice contra quién, pero quiere la guerra en los próximos 3 o 4 años. Esa era exactamente la razón por la que Hitler había designado a Ribbentrop. Hitler tenía una opinión muy baja de la Cancillería. No podía soportarla. Pensaba que estaba ocupada por gente débil e irresponsable. Probablemente esperaba que una vez que el hombre del partido, Ribbentrop, fuese cabeza de la Cancillería, implementaría un cambio de dirección en dicho ministerio. Múnich, septiembre de 1938. Chamberlain, primer ministro británico, y Ribbentrop se reúnen para discutir la cuestión de los Sudetes. Chamberlain hizo concesiones a Hitler. Pero realmente él quería más. Hitler quería a toda Checoslovaquia. 2 semanas más tarde, Chamberlain estaba de vuelta en Alemania. La gente quería paz, lo mismo que Chamberlain. Hitler quería guerra, lo mismo que Ribbentrop. Pero Goering y Mussolini prevalecieron. La guerra fue pospuesta. Hitler firmó el acuerdo, pero se sintió engañado, igual que su mandadero. Cuando Ribbentrop se quejó de que él había firmado la declaración de paz con Chamberlain, sorprendentemente, él dijo: no es nada importante, no significa nada. 5 meses más tarde, la ruptura de la paz con él. De ahí en adelante, Ribbentrop ya no fue una de las piezas importantes. Aclarando su posición. Sí, inadvertidamente de mi parte. El cambio en la situación causara la pérdida de la independencia. Me sentiría triste y avergonzado por la tragedia en la que este país quedaría involucrado. Él sabía que tendría que enfrentarlo y la mejor manera de lograrlo sería atraer a los rusos, que jamás habían querido entrar antes en una alianza con Inglaterra y Francia para apoyar a los polacos, quienes serían las próximas víctimas de Hitler. La tarea de Ribbentrop era evitar la alianza y tranquilizar a Polonia. Fue a Varsovia y colocó una corona en memoria de los muertos de la Primera Guerra Mundial. La segunda ya estaba siendo planeada. Abril de 1939. Hitler ordenó preparativos para la guerra contra Polonia. Su mandadero estaba jubiloso. Ya no les iban a negar la guerra.
Luego más actividad frenética. París y Londres parecían llegar a un acuerdo con Moscú sobre Polonia. Hitler no había contado con ello. Cuando los aliados, los ingleses y los franceses enviaron una delegación a Moscú para negociar con los soviéticos acerca de cómo proteger a Polonia de la invasión por Alemania, él dijo que eso significaba una guerra mundial con 3 poderes en su contra y debía evitar eso. De modo que envió a su mandadero Ribbentrop a ganarles de mano a los ingleses y franceses. El ministro de Relaciones Exteriores no tuvo escrúpulos en estrechar la mano de los bolcheviques. Él era político, no ideólogo. A Harrensmensch en la tierra del enemigo de clases. Lo que nadie había creído posible sucedía en Moscú. El hombre de Hitler estaba en camino para ver al archienemigo Stalin. Y entonces Ribbentrop tuvo que ir a Moscú. Sabíamos que había estado en el contexto, pero él era menos importante o de menor nivel. La carrera había comenzado. ¿Quién ganaría favor con el Kremlin? Ribbentrop tenía buenas cartas porque podía ofrecer tierras a Stalin. El ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich quería esta alianza con la Unión Soviética. Esta era su más grande hora, la cumbre de su carrera. Nunca jamás fue Ribbentrop tan valioso para Hitler como en este día en el Kremlin junto al dictador rojo. Presentes en las negociaciones estaba Molotov como cabeza de gobierno y Stalin como cabeza del partido, sin puesto oficial en el gobierno, ni oficina. Era notable que Stalin tomase parte. Nerviosismo en el Berghof. Hitler temía que Ribbentrop fracasara. Los mensajes de Moscú le eran inmediatamente entregados. Me sentaba en la embajada y tenía una línea especial a Alemania, a Berlín. Cuando se hicieron cambios en las fronteras, los informé. Hitler los aprobó en poco tiempo, una señal de que daba mucha importancia a este tratado. El diabólico pacto de los dictadores. Bajo órdenes de Hitler, Ribbentrop hizo algunas concesiones. No estamos interesados en los estados del Báltico, ni es Besarabia un área que nos interese especialmente. Podemos llegar a un acuerdo. Luego apareció el protocolo secreto. Stalin era excepcionalmente encantador en contraste con Hitler. Stalin era un bruto y un monstruo, y también un criminal, pero excepcionalmente encantador y amistoso. Eso impresionó grandemente a Ribbentrop. El mismo Ribbentrop dijo que se sentía como si estuviese entre viejos camaradas del partido y que Stalin y Molotov habían elogiado a Hitler diciendo que qué importante estadista era. Polonia estaba dividida antes de que sonara el primer disparo. Mientras bebían champán luego de la firma, el fotógrafo Laux tomaba fotografías. Stalin dijo que sería mejor no publicarlas, que la gente tendría una impresión errónea. Cuando Laux iba a sacar el rollo, Stalin dijo: Laux, cuando un alemán me da su palabra, es suficiente. De regreso en Alemania, las aclamaciones eran para él. El nombre del camarada del partido von Ribbentrop permanecerá por siempre asociado al progreso de la nación alemana. ¿Qué más podría desear? Ribbentrop había tenido éxito y ante los ojos de Hitler había crecido en talla política. No obstante, la guerra no era algo que todas las partes quisieran.
Ribbentrop se sentía más relajado que nunca y se advertía. Había actuado en la política mundial e influido el curso de la historia. Hitler estaba complacido por lo que él sabía. Solo le cabía esperar que sus críticos estuvieran impresionados por el éxito. La euforia pronto se apagó. Mussolini no quería la guerra. En cuanto al espacio para negociar, creo que lo había, y Ribbentrop lo sabía. No sé hasta qué punto era sincero o cuán sinceras podían ser dichas negociaciones. La sinceridad de mi padre en estas negociaciones, lo digo francamente, es incuestionable. Berlín, agosto de 1939, todavía en paz. Pero la Wehrmacht había sido ya movilizada, una vez más, frenética actividad. Hitler envió a uno de sus incondicionales para que fuese a ver a Ribbentrop varias veces, para insistirle que si él atacase Berlín, podríamos llevar a cabo nuestro compromiso acerca del acuerdo ya firmado. Pero estos dos hombres estaban preparados para apostar. No pensaban que Inglaterra apoyaría a Polonia. 1 de septiembre de 1939, la invasión a Polonia. Dos días después del ataque, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Ribbentrop y Hitler se habían equivocado. 2 semanas más tarde, Stalin tomó su parte del botín. Después de 4 semanas, Polonia fue vencida. Varsovia estaba en llamas. A fines de septiembre, Hitler envió a Ribbentrop a Moscú una vez más. Ahora los soviéticos recibieron al ministro de Relaciones Exteriores del Reich con honores militares. Polonia tenía que ser dividida adecuadamente. Stalin y su nuevo amigo en Berlín insistían en reajustes. La frontera fue movida en algunos lugares. Más tarde hubo problemas porque la línea fue trazada con una pluma ancha que cubría un área de varios kilómetros. La frontera exacta tuvo que ser redefinida más tarde. Con estas firmas, la Polonia libre dejaba de existir. Brest-Litovsk, septiembre de 1939. Los alemanes y los soviéticos tenían ahora una frontera común. Ellos celebraron su nueva vecindad con un desfile militar. Polonia estaba aplastada. Ahora volvieron sus miradas hacia el oeste y Ribbentrop buscaba hermanos de armas. Mussolini aún dudaba. Creo que hasta el mismo final, aún después de su entrada en la guerra en 1939, mi padre había esperado lograr un segundo acuerdo de Múnich. Finalmente, los italianos entraron en guerra después de la rápida victoria alemana en el oeste. Se los llamaba cosecheros. No eran suficientes. Hitler hizo un llamado personal a su amigo Franco. En vano. A pesar de la ayuda de Alemania con armas en la guerra civil española, el caudillo permaneció afuera de la guerra de Hitler. El comandante en jefe quedó solo con Italia y Japón. Con ellos firmó el pacto tripartito, la única alianza útil a la guerra que el ministro Ribbentrop consiguió formar. Noviembre de 1940. El ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, en la Cancillería del Reich. Mucho antes, Hitler había dado la orden de la invasión de la Unión Soviética para su viejo propósito, la manía del Lebensraum en el este. Ribbentrop quería usar la visita de Molotov para salvar la alianza con Moscú.
Estaba allí sentado, muy alerta, muy compuesto. Escuchaba atentamente a lo que decían Hitler y Molotov, pero no aportaba nada. No mostró iniciativa. Nunca trató de agregar nada, ni siquiera en las pausas. Solo habló cuando Hitler le pidió que lo hiciera. Ribbentrop quería aplastar a Inglaterra y compartir el imperio con los soviéticos. Molotov tenía otros intereses, las unidades alemanas en el este. Entonces los intentos de Ribbentrop de dividir el mundo fueron rudamente interrumpidos. Ribbentrop estaba diciendo que Inglaterra pronto sería castigada y aplastada. Pero todavía podíamos oír las bombas estallando a nuestro alrededor. Los desiguales socios se precipitaron a los refugios antiaéreos debajo de la Cancillería. Así es que Molotov le preguntó si Inglaterra estaba siendo aplastada. ¿Quién está bombardeando a su capital? ¿Por qué estamos en este búnker si ellos están vencidos? La visita fue un fracaso. Preocupado, Molotov regresó a Moscú. Stalin, sin embargo, creía en la alianza y estaba preparado para confiar en su socio de Berlín. ...22 de junio de 1941... ...la invasión de la Unión Soviética... ...Operación Barbarossa... ...una guerra de aniquilación proclamada como una cruzada por la libertad. Ribbentrop dijo que 2 horas antes las tropas alemanas habían cruzado la frontera. Era de noche, 3 de la mañana, hora de Berlín. En Moscú eran alrededor de las 5 de la mañana y ellos cruzaron la frontera a las 3 de la mañana. La hora más oscura de Ribbentrop. Él, entre todas las personas, tuvo que anunciar la tardía declaración de guerra de Hitler a la prensa mundial. Todo lo que le quedaba era un último mensaje para el Kremlin. De modo que lo seguí. Ribbentrop prácticamente corría detrás de mí. Me susurró: di a Moscú que yo estaba en contra de esta guerra. Esta guerra será un desastre para Alemania. Traté de persuadir a Hitler de que no la comenzara, pero no quiso escuchar. Y dijo: el embajador acaba de partir. El ministro había fracasado. Ahora gobernaban los militares. La política exterior prácticamente había dejado de existir. Ribbentrop viajaba en la estela de Hitler, como él en un tren especial decorado con la insignia del poder. Nadie se las quitó, pero ya no significaban nada. Cerca de Hitler y en el círculo de los militares, el ministro sin ministerio estaba en la búsqueda del nuevo trabajo que la guerra pudiera darle. Durante la guerra, él tuvo un amargo problema con el ministro del Reich para las áreas ocupadas, Rosenberg y Koch en Ucrania, no por sus políticas, sino para poder manejar lo que sucedía en la Unión Soviética, para bien o para mal. El mandadero buscaba constantemente contacto con su amo. Era el único que podía protegerlo. Siempre permanecía cerca de Hitler en su cuartel central. Tenía su propio tren Westfalen para poder estar cerca de Hitler y permanecer en constante contacto con él. Siempre temía que Göring o Himmler o Goebbels o algunos de los otros se hicieran más populares con Hitler y que su posición de poder se viera amenazada. Su bienestar personal no estaba amenazado. Compró una propiedad en el área de Oderbruch, donde planeaba establecer a los Ribbentrop, base familiar de una nueva línea aristocrática alemana.
una idílica vida familiar en una guerra que él había ayudado a comenzar. Y la guerra marchaba mal, a diferencia de su compañía de champaña, que estaba recibiendo beneficios. El ministro de Exterior no tuvo que abandonar sus hobbies, ni su amor por el lujo. Las victorias habían cesado. Sus ganancias aumentaban. El ministro hizo instalar un campo de golf. Sabía cómo apoderarse del producto de saqueos, al igual que su colega italiano. En Austria vivía, entre otros lugares, en el castillo Fuschl. Aquí, aún en tiempos malos, el beneficiario de la guerra tenía una buena vista a expensas del propietario. El señor von Ribbentrop hizo una oferta por nuestro castillo, pero no queríamos venderlo y mi marido dijo que no. Pronto fue arrestado y enviado a un campo de concentración. Varias semanas más tarde, recibí una urna que contenía sus cenizas. Una minucia. Lo único que le importaba al ministro era el favor del Führer. Cuando notaba que Hitler no quería algo, rápidamente cambiaba su opinión por la de Hitler. Más tarde, Ribbentrop diría que él había sido el único en aconsejar a Hitler, pero que éste rara vez había seguido sus consejos. Hacía todo lo que Hitler deseaba y quería, por sobre todo tener una buena relación con él. Eso era lo principal. Quería probar que todavía podía ser útil a su amo en tiempos de guerra. Era un nazi comprometido y sabía, por supuesto, lo que sucedía a los judíos. El general Ribbentrop no solo sabía lo que sucedía, sino que prestaba una mano de ayuda. Él instruía a sus burócratas para deportar a la muerte a los judíos de los países ocupados. Ribbentrop, un mensajero para el Holocausto. Como era habitual, los detalles no le importaban. Él debió saber algo. No se interesó por los detalles. No eran de su competencia. No le gustaba molestarse con los detalles. Solo le gustaban los grandes temas políticos. El ministro sabía lo suficiente para saber muy bien que no quería saber nada más. ...337 mujeres judías fusiladas. y 3.771 judíos ejecutados. Cuando exterminaba a los pobres judíos, Himmler estaba convencido de que estaba prestando un servicio a la humanidad. Ribbentrop probablemente pensaba algo similar. Estaba interesado en el aspecto del poder. En su ministerio, el verdadero poder había sido largamente sostenido por Himmler, un mutuo arreglo satisfactorio. Después de Hitler, Himmler era el único que protegía al engreído Ribbentrop, y luego el final en su propiedad. Ribbentrop vació su bodega de vinos e hizo enviar todo al frente en el Oder. A la mañana temprano dijo al ama de llaves: los rusos han cruzado el Oder.
Luego subió al auto y partió para Berlín. Eso fue el 18 de abril. Ribbentrop pasó a la clandestinidad, pero a mediados de mayo fue hallado en Hamburgo. Los británicos lo capturaron, pero él negó ser el ministro de Relaciones Exteriores, Ribbentrop. Los ingleses recurrieron a una treta usando a una pariente de Ribbentrop. Una mujer corrió hacia Ribbentrop, lo abrazó y le dijo, por fin nos encontramos nuevamente. Lo arrestaron inmediatamente. Nuremberg 1946, el capítulo final. Ribbentrop era el criminal de guerra número 3. Ribbentrop estaba completamente solo. Su último apoyo había sido Adolf, pero ahora él tampoco era útil. Si Hitler hubiese estado vivo, escribió Ribbentrop desde su celda, él habría asumido toda la responsabilidad y rehusado compartirla con sus seguidores. Fe ciega hasta el final. Entonces, él mismo se ofreció para asumir toda la culpa. Ilusiones de grandeza. En realidad, era un hombre quebrado. Pero Ribbentrop era confinado en su celda varias veces por semana porque no pasaba la inspección diaria. Por su aspecto personal, por no hacer bien su cama, por no lustrarse los zapatos. Eso me resultaba irónico. Que el sargento judío del ejército norteamericano confinara a alguien con rango de general en las SS y ministro de Relaciones Exteriores, un perfecto ejemplo de la superjerarquía por no serlo bastante prolijo. Una vez más era el trepador, el intruso, sin séquito, solo. Aún en la prisión no era uno de los muchachos. Los colegas de Ribbentrop en Marsdorf lo despreciaban por haberse casado con la hija de su jefe. Y, claro, decían que su carrera era exitosa por esa razón. Ribbentrop no mostró remordimiento, ni sentimientos de culpa, ni comprensión. Me declaro inocente de los cargos hechos por la acusación. El señor Ribbentrop emitió una resolución de instigar a un levantamiento por parte de los polacos, como trampa para lograr, cito palabras textuales, que todas sus granjas y propiedades fueran incendiadas y allí murieran todos los judíos polacos. Lo que queríamos era salvaguardar las condiciones básicas de nuestra existencia. Así como Inglaterra cuidaba de sus intereses sujetando a sus leyes a una quinta parte del mundo, y los Estados Unidos reclamaban todo un continente, y Rusia puso bajo su hegemonía el más grande continente de la Tierra. Robo, extorsión, genocidio. Solo política ordinaria. Él también buscó la connivencia con Mussolini para que deportaran a todos los judíos italianos a campos de concentración o de trabajos forzados. Y esta, a juicio del tribunal, fue su participación en crímenes de lesa humanidad. Ribbentrop fue encontrado culpable de crímenes de guerra. La sentencia de los jueces, muerte por ahorcamiento. Yo diría que era evidente que no estaba sorprendido. Lo que recuerdo es que se encogió un poco, pero no hizo ninguna exclamación. Ni hizo tampoco ningún comentario. 16 de octubre de 1946, 1:19 de la mañana. Ribbentrop fue el primero en ser llevado de su celda. Lo que siguió fue un espectáculo horroroso. Los verdugos no habían tenido en cuenta que los hombres habían perdido peso. Los hombres condenados eran muy livianos.
Noté que su cuello no se había roto, de modo que estaba vivo. Salté sobre la soga para añadir mi peso y luego le di un tirón hasta que se oyó el chasquido y así terminó todo.